Algo muy importante que sucedió hace algunos años para poder permear la tecnología y las partes de tecnología de inteligencia artificial y de digitalización fueron dos cosas que surgieron muy importantes. ¿Crees que hubieras logrado lo que lograste sin la pandemia? Nadro lo que trata de hacer es llevar la salud a todo México y tratando de cerrar la brecha de desigualdad que existe en México. ¿Cómo llegaste a alinear tus peers en el comité ejecutivo de otras áreas para adoptar este mismo mindset? Ahí se combina la labor social de Nadro y ahí se combina la complejidad del negocio. Algo que me impresionó de nuestra conversación, Jorge, es que de verdad en Nadro la tecnología y la inteligencia artificial está pervadiendo todos los niveles. Ahora entiendo por qué la tecnología es el core de nuestro negocio. Cuéntanos de este vision picking, de la visión artificial. Uno de los componentes esenciales que nos puede proveer la inteligencia artificial es... Bienvenidos a The Talent CEO. Este es el espacio donde exploramos cómo los líderes de Latinoamérica están revolucionando sus industrias con innovación y tecnología. Hoy tengo el placer de conversar con Jorge Malo del Valle, director corporativo de Business Technology en Nadro, líder en distribución farmacéutica en México. Con más de 20 años de experiencia, Jorge ha sido clave en la transformación digital de Nadro, integrando la inteligencia artificial y la tecnología en cada nivel de la organización. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Vera. Se los aprecio mucho. Muy buenos días. Buenos días. Jorge, para quienes no conocemos a Nadro, cuéntanos un poco sobre la complejidad operativa enorme de distribuir medicamentos y también pues, la labor social que implica llegar a las rutas menos rentables. Claro, muchísimas gracias, Vera. Nadro es el distribuidor farmacéutico más grande de México. ¿Eso qué significa? Que Nadro lleva los productos de la salud, que son más de 18,000 productos que están en el catálogo de la salud en México, a cualquier punto de la República, desde Tijuana hasta Cancún, y a cualquier pueblo en donde se necesite un medicamento. La complejidad que tiene Nadro en este ambiente es que esos productos deben de llegar a cualquier lugar de México en un plazo de 24 horas. Esa es la verdadera complejidad. Nadro diariamente distribuye más de 2 millones de productos de la salud desde Tijuana hasta Cancún, como lo dije, con una flota inmensa de camiones, de trailers que cruzan todo el país, en todas las carreteras del país, en ambientes muy complejos, en carreteras también muy complejas, ya lo saben, trasladando productos de la salud a través de todos los estados. Eso es lo que básicamente hace Nadro. Pero ¿cuál es el motivo atrás de esto? Lo que Nadro pretende al llevar estos 18,000 productos que componen el catálogo de la salud en México a cada poblado de México, a las ciudades grandes y a los pueblos pequeñitos, es que Nadro lo que trata de hacer es llevar la salud a todo México y tratando de cerrar la brecha de desigualdad que existe en México. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Muy sencillo, porque Nadro, al llevar una medicina, un producto de la salud a un pueblo de la Sierra de Guerrero, lleva ese medicamento que es de patente, que es un medicamento de un laboratorio perfectamente establecido, y lo lleva para que esos pobladores o esa persona que lo necesite en ese pueblo de la sierra tenga un medicamento de calidad. Lo mismo que para alguien en una gran ciudad, en Guadalajara, en Monterrey o en Mérida o en la propia Ciudad de México aquí,
que también se tenga el mismo medicamento. Entonces, de esa manera, tanto las personas que viven en la sierra como las personas que viven en la ciudad tengan acceso al mismo medicamento y en el mismo tiempo, en un plazo de 24 horas. Ahí se combina la labor social de Nadro y ahí se combina la complejidad del negocio, porque diariamente se entrega a poco más de 20,000 puntos de entrega. Se tienen que entregar a 20,000 farmacias o hospitales o supermercados diariamente, más de 20,000. Y eso es una labor titánica, pero es una labor social encomiable que hace que todos los días, yo espero así, la gente de Nadro, yo lo hago así, nos levantemos con una misión que dar para este país y para las personas que vivimos aquí en México. Impresionante. Y como bien dices, nos levantemos muy temprano, ¿verdad? Para poder llegar a la farmacia en tiempo y forma. Cuéntenos un poco de los horarios de sus operaciones. Eso es apasionante, Vera, porque generalmente Nadro tiene 3 clientes, digámoslo así, 3 categorías de clientes, que son todos los supermercados de México, las farmacias que existen en México y también los hospitales privados en México. Nadro trabaja para el sector privado. Generalmente, una farmacia o un autoservicio, al final del día, por ahí de las 8, 9 o 10 de la noche, es cuando hace su corte de caja y dice, estas son las medicinas o los productos para la salud que necesito para el siguiente día. Y nosotros en Nadro recibimos esos pedidos por diferentes medios digitales hasta las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, esos pedidos se van a los diferentes centros de distribución, 14 para ser exactos, que tenemos en toda la República, y ahí empieza el proceso de armar el pedido que cada uno de los clientes nos está pidiendo. Vale la pena recalcar que entre los supermercados, entre las farmacias y los hospitales tenemos poco más de 45,000 clientes. No todos los clientes piden el mismo día, pero sí generalmente hay un promedio de 30,000 clientes que piden todos los días. Entonces hay que armar 30,000 pedidos entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, máximo 2:30 de la mañana, en esos 14 centros de distribución. ¿Por qué hasta las 2 o 3 de la mañana? Porque hay que subir esa mercancía a los trailers, a los camiones, a las camionetas, para que puedan salir y recorrer y llegar a tiempo con los clientes que tenemos, que son las farmacias, los hospitales o los supermercados. ¿Por qué salir tan temprano? Una es porque hay rutas que son muy largas en México, hay rutas de 800 kilómetros. No tenemos centros de distribución pegados en todas las partes de las ciudades de México. Entonces hay rutas, por ejemplo, de Tuxtla en el estado de Chiapas hacia Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, que es una ruta que tiene más de 800 kilómetros. Entonces hay que viajar en carreteras que a veces son muy complejas, hay que salir muy temprano para poder llegar con el otro concepto, el otro reto que tenemos, muy temprano a la farmacia. A veces entre las 8, las 9, las 10 de la mañana ya hay que estar listos afuera esperando que abra una farmacia o entregando el producto, porque la gente que va a comprar un medicamento lo necesita en ese momento. Entonces, el periodo en el cual
se arman todos los paquetes de 30,000 clientes. Es un periodo de muy pocas horas para poder surtir, meter a los camiones, a los trailers y los choferes, poder salir y llegar a entregar en la hora pactada, porque cada farmacia, cada autoservicio y cada hospital tiene una hora pactada. Porque si uno entrega una medicina después de esa hora ya no sirve, porque los clientes se van. Entonces, el periodo es muy corto. Recibes las últimas pedidos a las 10 de la noche, tienes aproximadamente 5 horas, 4 horas de procesar esos 30,000 pedidos y después tienes que salir de madrugada, recorrer las carreteras de México para poder llegar a ese punto donde tienes que entregar, ya sea una farmacia pequeña, ya sea un gran supermercado o ya sea un hospital privado en cualquier parte de México. Increíble. 30,000 entregas punto a punto de 18,000 medicamentos y cada entrega pues muy específica y en menos de 24 horas. Y Nadro lo lleva haciendo durante 80 años para justo asegurar que no importa dónde vives, tienes el mismo acceso a productos de salud de calidad. ¡Wow! Increíble. Pero a ver, como hablamos un poco de la historia de la transformación de Nadro, porque la empresa tiene 80 años, pero tú llegas apenas hace 5 años. En estos 5 años logras cosas increíbles de integrar la IA en toda la organización y cambiar el chip desde la dirección hasta los pickers que están haciendo estas entregas en el almacén para empoderarlos con inteligencia artificial. Pero cuando llegaste, pues, ¿cuál fue esta estrategia y por dónde decidiste empezar? Claro. Mira, como tú bien lo dices, Vera, Nadro tiene 80 años desde que don Pablo Escandón Cusi, el padre de don Pablo Escandón Cusi, que ahora es nuestro presidente del consejo, fundó esa empresa. Y a través del tiempo, desde hace 80 años, cumplimos 81 años este octubre pasado, Nadro y la industria y el propio país han ido evolucionando. No solamente la industria, sino el país ha ido creciendo. En los 40, en los 1940, Nadro y el país solamente entregaba medicinas a muy pocos lugares, a las ciudades grandes, pero todos los demás pueblos de México estaban totalmente abandonados. No había la tecnología tampoco para hacerlo. El país fue evolucionando, Nadro fue evolucionando y todos fueron evolucionando. Cuando yo llego a Nadro hace 5 años, me encuentro con un reto muy importante. Me encuentro con el gran reto que se vino a combinar con otro reto que no estaba pensado, que era el reto de la pandemia. Y cuando yo llego, el gran reto era cómo podemos hacer que Nadro sea sostenible en el tiempo, que bajo las condiciones de un país complejo en infraestructura y en seguridad, Nadro pueda seguir llevando su misión de llevar salud a todo México y cerrar la brecha de desigualdad que tenemos. Ese era el gran reto. Para ese reto, la compañía dijo, ¿qué necesitamos? Y la compañía, una de las cosas que yo traté de aportar en la compañía es que una empresa de logística como nosotros, el core del negocio se llama tecnología. Lo primero y lo más importante fue convencer al comité ejecutivo y al presidente del consejo que la tecnología era parte del core, porque la tecnología no era parte del core, se veía como una parte que cooperaba dentro de la compañía, pero no era esencialmente uno de los principales contributorios en todo el modelo de negocio. Y ese fue el primer gran reto.
el primer gran reto fue decir, sin la tecnología, difícilmente vamos a ser sustentables en el tiempo. Necesitamos aplicar la tecnología. Ese fue el primer gran choque, porque después de 80 años, convencer a un comité ejecutivo, convencer a un presidente del consejo que había que cambiar el chip, digámoslo así, el concepto de pensamiento y decir, ups, la tecnología tiene que ser el core, uno de los cores, así como todo el sistema de la cadena logística. Ese fue el primer gran reto. Y ahí es donde hubo grandes discusiones hasta que se entendió que sí, la tecnología era el que podía impulsar y sostener a Nadro en el tiempo y hacerla sustentable y vivir la misión que teníamos. Esto se hizo mucho más evidente con la pandemia. Déjame decir muy brevemente, recuerdo perfectamente, es una de las cosas que marca mi carrera, que el 13 de marzo del 2020 estábamos reunidos en la oficina del director general José Manuel Arana. Estábamos reunidos varios miembros del comité ejecutivo decidiendo qué hacer, porque la pandemia ya estaba tomando forma, digámoslo así, y José Manuel estaba hablando con otros CEOs de otras compañías y estaba diciendo qué están haciendo, y la mayoría de los CEOs de otras compañías estaban diciendo ya nos estamos saliendo, ya estamos mandando a toda la gente a su casa para protegerlos. Y en ese momento José Manuel se voltea conmigo y me dice, ¿estamos listos para poder gestionar una compañía a larga distancia y de manera virtual? Recuerdo perfectamente sus palabras y recuerdo también lo que lo dije de manera muy transparente. Le contesté, no estamos tan listos, pero no te preocupes, vamos a hacerlo. Decir otra cosa era ser deshonesto. Nadie estaba listo para poder para poder enfrentar algo que ni siquiera sabíamos el tamaño de lo que venía. Y ahí nos dimos cuenta, recuerdo muy bien que José Manuel Arana, el CEO de la compañía, dijo, ahora entiendo por qué la tecnología es el core de nuestro negocio. Y a partir de ese 13 de marzo del 2020, que todos nos salimos a nuestras casas, la tecnología dio un empujón muy, muy grande, simplemente para poder vernos. La videoconferencia era un tema relativamente corto, por alguna situación excepcional. Después la videoconferencia se volvió en la materia de gestionar una compañía. Y de ahí toda la infraestructura empezó a adaptarse y a crecer, y la gente empezó a entender que la tecnología no era más que picarle a una aplicación, que hacer más, te permitía gestionar una compañía de muchos billones de dólares para llevar salud a todo México. Ahí la pandemia ayudó a empujar aquello que habíamos dicho, que la tecnología era el core. ¿Crees que hubieras logrado lo que lograste sin la pandemia? Yo creo que me hubiera tomado más tiempo lograrlo. Más tiempo. Creo que la compañía... Porque en este momento ya tenías como un año de discusiones con el consejo de sí o sí no, luego llega y ¡puf!, se acelera, ¿verdad? Exactamente, porque la discusión era cómo hacemos que esta compañía sea sostenible en el tiempo. De ahí lo que yo como líder de mi área, lo que traje es, esa era mi visión, no podemos tener una compañía sostenible en el tiempo si no tenemos la tecnología
y saber utilizar la tecnología de manera adecuada. El consejo, el comité ejecutivo estaban convencidos, pero la pandemia lo que llegó fue a dar un manazo sobre la mesa y decir, era cierto lo que habíamos ya asimilado y lo que habíamos ya resuelto. Faltaba implementar muchos planes para eso. Pero la pandemia aceleró el tema, simplemente lo aceleró. Okay. O sea, no hubo detractores tal cual, pero no estaban tomando acción. Y luego, pues ya que nos urge, pues ¿por qué no ponemos lo que ya hemos decidido en acción? Yo te podría decir que sí hubo detractores. Y detractores... ¿Y qué estaban diciendo? No en el sentido negativo de meter el pie, sino detractores sobre todo por una cosa, que es brutalmente esencial. Cuando tú tienes una compañía que tiene 80 años, que ha sobrevivido 80 años, que ha sobrevivido a crisis en el país, a una guerra mundial, a 20,000 cosas, a diferentes sistemas de gobierno, y que ha sido exitosa de alguna u otra manera con sus años buenos, sus años regulares y sus años malos, pero ha sobrevivido, esos detractores, entre comillas, decían, ¿por qué tenemos que cambiar la manera si somos exitosos? Contra eso competías. ¿Por qué tengo que cambiar las cosas si las cosas están saliendo relativamente bien? Es muy fácil cambiar las cosas cuando te está yendo muy mal, porque o las cambias, en sentido de urgencia, o te hundes. Eso es de lógica e instintivo. Cuando te está yendo muy bien, es muy difícil vender la idea de cambiar las cosas. Y ese fue donde los detractores, lo vuelvo a decir entre comillas, su argumento era, ¿por qué tengo que invertir en tecnología? ¿Por qué tengo que invertir en talento para nutrir un grupo que en ese momento nos llamábamos TI, Tecnologías de la Información? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que gastar o invertir dinero si estoy haciéndolo bien? Ese era el gran reto que se tenía para poder cambiar la mentalidad de una compañía tan longeva como lo es Nadro, ¿no? Incluso cambiaste el nombre del departamento. Cuéntanos un poco de esto. El nombre del departamento, como digo, no tiene una connotación semántica porque puedes cambiar el nombre de una manera semántica sin tener un soporte y estar vacío lo que eso significa. Yo tengo muy claro desde hace muchos años que estoy en este negocio que nosotros dentro del área que yo represento, de la profesión que yo tengo, tenemos que evolucionar. Yo recuerdo que hace muchísimos años eran los departamentos de procesamiento de datos y así nos llamábamos, porque solamente procesábamos información. Después le cambiamos un poquito el juego y nos llamamos sistemas. Eso, yo digo, es la segunda etapa. De procesamiento de datos pasamos a ser los departamentos de sistemas. ¿Por qué? Porque ya hacíamos algo más que procesar datos, ya hacíamos procesos que se tecnificaban, se digitalizaban de algún modo y éramos ya sistemas. Pero seguía siendo una caja negra muy rara para los demás. Y después pasamos a otra etapa, una etapa en que nos llamábamos TI o IT en inglés, tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque ya no solamente hacíamos sistemas, sino proveíamos de información a la mayoría de las áreas o departamentos de una empresa, pero éramos proveedores de información.
Ese para mí era la tercera etapa. Y ahí vivimos una etapa muy grande, siendo tecnologías de la información, pero también sigue siendo una caja muy negra. Para mí la cuarta etapa en la que en estos momentos estamos, y es lo que traté de venderle al comité ejecutivo, y el comité ejecutivo de Nadro lo aceptó, basado en un plan importante, es que la tecnología, al menos en Nadro, es tan relevante que nosotros tenemos una ventaja muy grande. Nosotros somos quizá el único departamento, tal vez en conjunto con las áreas de recursos humanos, que tocamos todas las áreas de la compañía. Todas las áreas de la compañía utilizan programas, sistemas, algoritmos, infraestructura, pero somos los únicos que tenemos el conocimiento de los procesos desde que comienzan hasta que terminan. Y entonces dijimos, tenemos que cambiar la mentalidad de lo que hacemos en nuestra profesión, y lo que hacemos en nuestra profesión básicamente son entender los procesos de negocio de esa compañía, de la compañía, aplicar la tecnología a esos procesos para que esos procesos sean congruentes con la visión de la compañía, y le cambiamos bajo un estudio, bajo un modelado de procesos, bajo un cambio de mentalidad y de rehacer muchos de los procesos internos del área de tecnologías de la información. Le cambiamos el nombre a Business Technology o tecnologías de negocio. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra profesión no es una profesión de solamente tecnicismos, sino es una profesión en la cual utilizas el conocimiento de entender los procesos de punta a punta, y además tienes la ventaja de conocer profundamente la tecnología y ayudar a esos procesos a ser más eficientes, más fáciles de utilizar, y de esa manera contribuyes fuertemente a la misión de la compañía. Por eso le cambiamos el nombre, hicimos dentro de toda la compañía un programa para que todos pudieran entender lo que significaba ser Business Technology, empezando por el propio área de Business Technology, porque la gente que estaba dentro de tecnología también teníamos que cambiar el chip a que no somos esas personas que solamente tomamos requerimientos o hacemos algoritmos o hacemos infraestructuras. No solamente hacemos eso, había que cambiar ese chip que tenemos décadas pensando de esa manera. Ahora se volteó el tema. Ahora somos promotores de decir, tenemos que cambiar ese proceso, lo podemos hacer más eficientes sin que nadie nos los pida. Entonces, nos volvemos algo que en mi visión la gente de Business Technology tiene que tener, y que es uno de los principales mandamientos, que es: prefiero ser cazador a ser cazado. O sea, si no me adelanto, si no conozco a mi empresa y no me adelanto a las cosas, es muy difícil gestionar en estos tiempos una área como nosotros le llamamos de Business Technology. Y tenemos todos los elementos porque conocemos todos los procesos y conocemos la tecnología. Ok, pues entonces empezaste primero por convencer al consejo. Pues ya que tenían la razón de cambiar, ya tenían este sentido de urgencia, luego pues ya bajamos a nivel del comité ejecutivo. Aquí pues renombraste el área de IT a Business Technology, y dentro del equipo asegurar que pues ya no estamos solamente ejecutando, estamos siendo proactivos y estamos pensando en el negocio. Y luego la parte de tecnología es la parte de ejecución y el cómo sí. Y pues, pero liderar con el por qué, Claro. de mejorar los procesos.
Pero bueno, imagino que en el comité ejecutivo también eran directores de otras áreas, algunos de los cuales eran promotores de esta nueva visión donde la tecnología está en el core del negocio y hay otros que no tanto. ¿Cómo llegaste a alinear tus peers en el comité ejecutivo de otras áreas para adoptar este mismo mindset? Uno no puede lograr lo que tú mencionas por la fuerza. Por la fuerza no se puede lograr muchos. Pudo haber sido un mandato del CEO de la compañía o del presidente del consejo, pero al ser un mandato o al ser un lineamiento, pues le hacen caso porque alguien lo mandó, pero no puede ser así. Se necesitan convencer. Y hay una cosa muy importante que hicimos durante mucho tiempo, es educar al comité ejecutivo en cuáles son esas palancas y las bondades de utilizar la tecnología. ¿Cuáles eran los grandes miedos de algunas personas dentro del comité ejecutivo? Los grandes miedos, que son miedos naturales, era entonces mi trabajo, mi área de influencia puede ir desapareciendo o puede ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden ser automáticas, ya no es necesario tener a tantas personas. Antes lo que yo hacía, y aparte lo decía con orgullo, que trabajaba tantas horas o que hacía un trabajo excepcional, ahora, mediante procesos automáticos o medio transformación digital, se acorta esa brecha, se hace mucho más eficiente. Pero al final de cuentas, somos humanos y los humanos tienen sensibilidad, tienen emociones, tienen preocupaciones. Entonces, una de las cosas que más costó trabajo fue educar al comité ejecutivo. Y hubo reuniones, hubo workshops fuera de las oficinas para que entendieran cuál era esa visión de tecnología que no significaba que uno podía perder su trabajo, sino que se hacía mucho más eficiente, que podía contribuir mejor a la empresa, que podía elevar la calidad de vida de las personas, que no era una competencia. La tecnología no competía contra la misión particular de un área o de un departamento. Fueron largas discusiones, muy, muy largas discusiones, porque había muchos obstáculos. No es fácil asimilar eso. Y los obstáculos eran desde esto no lo puede hacer la tecnología. Esto es una cuestión estrictamente humana. Era a veces un choque de trenes en esa situación, pero era avanzar cada vez, picar piedra y educar y educar. ¿Para qué? Para perderle ese miedo a la tecnología y poder hacer que la tecnología, esa era la meta, fuera parte de ellos, que ellos fueran voceros de la tecnología. Cuando se logró eso en un gran porcentaje, no al 100%, cuando se logró y que todo el mundo entendió que esto podía ayudar, que esa caja negra que antes existía ahí, ahora se convierte en una caja de posibilidades que se abre, entonces fue cuando empezó a permearse hacia la organización. Porque el comité ejecutivo lo permeó hacia las diferentes áreas y esas diferentes áreas lo permearon hacia abajo y se hizo una cadena hacia abajo de no le tengamos miedo a esto. Y al contrario, esto nos puede hacer mejores, nos puede llevar a otra calidad de vida, nos puede hacer ganar más, nos puede hacer vivir la
la misión que tenemos en Nadro de una forma diferente y a veces algo que yo nunca perdí, que trataba de decir, vean a la tecnología como algo divertido. Si no nos divertimos, no tiene razón de ser. Y ahí se rompía un poco el hielo y me preguntan, ¿por qué divertido? Pues porque es divertido, porque podemos tener a lo mejor más tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, con lo que queramos. Veamos a la tecnología como una experimentación. Rompamos las barreras mentales que tenemos de que es una caja negra. El tono de ponerle un tema divertido, no tan serio, no tan corporativo, rompió muchos paradigmas. Y una persona que es mentor mío me dijo, cuando haya una dificultad con los comités ejecutivos, con el presidente, toma el tema de la diversión. Ahí es cuando la gente a veces baja las manos y te dice, ¿por qué tiene que ser divertido? Pues porque tiene que ser divertido. Veamos el lado positivo, y empezamos a avanzar en ese tema. Por ahí fue parte de ese convencimiento. Súper interesante. Y parte de esta capacitación, pues yo sé que parte de esto es plantearlo de esta manera de cómo puede ser divertido. Parte es la pura constancia de que pues tienes estas capacitaciones, pero ¿hubo alguna capacitación, algún contenido en concreto que resonó mucho y que fue como este momento de eureka, de donde, por fin, pues se dieron cuenta el por qué? Sí, hubo muchos momentos. Déjame repasar uno de esos momentos. Uno de los momentos más grandes que tuvimos fue, y déjame darte unos datos. En el 2019, el 1% de las ventas de Nadro venían de temas digitales, venían de temas de business to business, en e-commerce, el 1% en el 2019. 2 años después, digamos en el año 2022, ya en la parte quizá final de la pandemia, el 25% de las ventas de Nadro, o sea, hubo 24 puntos porcentuales de más en 2 años, vinieron en esa época de las ventas digitales o del tema o de componentes digitales. Wow. ¿Qué pasó en medio? En medio, una de las cosas cuando decidimos invertir en tecnología, conscientemente la empresa, nos pusimos a desarrollar capacidades digitales porque esa era parte de la visión. El mundo se volcó, otra vez, parte por la pandemia, parte porque así estaba previsto, a temas de comercio electrónico forzados por la pandemia, pero también ya veíamos que ese era un trend en el futuro y nos pusimos a modificar procesos primero para que pudieran aceptar esos temas digitales y a generar tecnología que le hiciera mejor la vida a nuestros representantes de venta, a nuestro equipo comercial y a nuestros clientes, que pudieran conectarse y comunicarse y pedir por medio de medios digitales. En el 2020, cuando sacamos nuestras primeras aplicaciones de omnicanalidad, nadie creyó en eso y empezó a haber un aumento significativo de venta. Y ahí fue cuando la compañía de pronto volteó y dijo, wow, esto sí es una realidad. La tecnología sirve. Y cuando empezamos a preguntarle a nuestros clientes,
recuerdo que un cliente, el dueño de una farmacia, nos dijo, para mí ahora es tan fácil pedirles producto, no importa que yo esté en mi coche, que vaya en mi coche, en un Uber o que esté en mi casa, puedo pedirles a cualquier momento, en cualquier hora, puedo pedirles lo que necesito para mi farmacia. Y nos dijo una palabra que la volvimos a resaltar, es muy divertido. ¿Qué es lo que sucedió? Le hicimos fácil la vida al cliente. Le dijimos al cliente, esta es una manera fácil, te puedes comunicar, podemos ser mejores socios de negocio, pero ese momento fue un momento que yo le llamo un momento wow de la compañía. Hubo un incremento de ventas brutales, que no estábamos tampoco muy acostumbrados a eso, pero hicimos un nuevo canal de venta que era muy chiquito y lo hicimos un canal muy importante y muy relevante, y en ese momento la compañía dijo, ups, ahora sí, entiendo que lo que puede hacer la tecnología, y entonces se vino una avalancha de ideas de la propia compañía para generar más canales digitales, más inteligencia, más información, más datos para tomar mejores decisiones. Y se nos vino algo que queríamos que se nos viniera, si no estábamos muy preparados, pero algo que queríamos, se nos vino una andanada brutal de ideas de la compañía. Ese fue uno de los momentos wow. Yo puedo decir que la parte de captación digital de pedidos, como un ejemplo, como uno de los ejemplos, fue brutal en el impacto que hizo en la compañía, y todo porque la compañía invirtió en tecnología. Y ahora se voltearon los roles. Ahora el champion y el promotor de la tecnología fue el director del otro departamento, y Business Technology se quedó en un rol de apoyo a consejero a este proyecto. Eso cambió muchas cosas. Primero, cambió en una confianza muy grande al departamento de Business Technology. Nos puso en una posición de decir, estas personas no solamente entienden de tecnología, pero entienden de procesos de negocio y tienen la capacidad, sin que las áreas tradicionales que generan las ideas para atraer más venta, para ser más eficiente, para reducir los gastos, se sumó un jugador importante, se sumó otro jugador, y ese jugador tiene una ventaja, que tiene ciertas llaves que se llama tecnología para hacer una compañía mejor, más eficiente, para poder servir mejor a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Eso hizo un cambio en la compañía, porque déjame decirte un ejemplo pequeñito. Cuando eran los comités ejecutivos y que nos reunimos una vez por semana, generalmente antes se hablaba y los primeros temas eran temas financieros o eran temas operativos. Eso fue mutando y se fue cambiando, y ahora los temas que primero se hablan son los temas digitales, tecnología, qué podemos hacer. O sea, lo que yo llamo, antes veíamos los temas que vemos en el retrovisor de un coche, lo que pasó atrás o lo que está pasando atrás. El gran cambio que hizo esto fue que ahora son los temas que vemos en el parabrisas hacia adelante, los temas tecnológicos, los temas qué podemos hacer aquí, cómo podemos ser mejores, cómo podemos servir a nuestros clientes. Cambió mucho la mentalidad, y ahí
a muchos miembros del comité ejecutivo, o a algunos les costó trabajo también, y ahí hicimos una nueva palabra que se dijo adopción. La clave es cómo adoptamos y cómo nos adaptamos a un nuevo mundo. Y allí comenzó otra etapa, ¿no? Súper. Pues ya hablamos del consejo y cómo se cambió la perspectiva de no ver por atrás y que nos ha hecho exitoso y lo que pasó, pero ver, ser visionarios y prever estos retos y oportunidades del futuro. Hablamos del comité ejecutivo y cómo los convertiste en los champions de la tecnología. Pero algo que me impresionó de nuestra conversación, Jorge, es que de verdad en Nadro la tecnología y la inteligencia artificial está pervadiendo todos los niveles. No solamente los que están en el corporativo y que tienen un acceso a todas las herramientas que tú y yo tenemos acceso con un sinfín de copilotos, pero incluso hasta los vendedores en campo, hasta los speakers en el almacén que están empoderados por tecnología y por inteligencia artificial. Cuéntanos de esos proyectos para el frontline, para la operación y qué tipo de impacto han tenido. Algo muy importante que sucedió hace algunos años fue en dos sentidos, para poder permear la tecnología y las partes de tecnología de inteligencia artificial y de digitalización. Fueron dos cosas que surgieron muy importantes. Primero, si ya dejamos de ver en el retrovisor y ahora vemos hacia adelante, uno de los componentes esenciales que nos puede proveer la inteligencia artificial es la predictibilidad. ¿Cómo predecimos lo que va a suceder? Nunca lo puedes predecir. En inteligencia artificial hay una regla de que el 100% nunca es alcanzable, pero ¿cómo puedes predecir las cosas? Ese fue un componente. Y la compañía dijo, ¿cómo podemos predecir cosas? Ese fue uno. El otro gran componente fue la ciberseguridad. No podemos estar ajenos, ni ninguna compañía puede estar ajeno, inclusive como personas. No podemos estar ajenos a un tema que ahora es muy candente, que es la ciberseguridad. Si en una persona, que a veces tenemos hasta 3 dispositivos, mi computadora personal, mi teléfono, una tableta o lo que sea, a veces es muy difícil proteger todo ese ambiente y seguramente todo el mundo conocemos una persona que ya le hackearon su teléfono o algo. Ahora, multipliquemos eso en una compañía que tiene, en el caso de Nadro, 9,000 empleados, que tiene más de 7,000 computadoras, que tiene otros 9,000 teléfonos, que tiene instrumentos, tabletas, que trabaja 7x24 y que aparte de eso está regados en todo el país. Se te vuelve un trabajo titánico el proteger a esa compañía. Y ese elemento de protección no lo puedes hacer si no tienes elementos de inteligencia artificial. Es muy complicado hacerlo. Y si eres una compañía como Nadro, en el cual la tecnología es el core, pues eres una compañía muy, muy atacable. Nosotros tenemos miles de ataques mensuales. Y proteger esa compañía es muy complejo. Y entonces, una de las cosas que nos pusimos a hacer es a invertir en tecnologías de la inteligencia artificial para que esos cientos de miles de puntos, de puertas que están y que se pueden abrir en cualquier momento, pudiéramos, con elementos de inteligencia artificial, cubrirlas, cerrarlas. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que hicimos fue, en el tema de predictibilidad,
armar a nuestros representantes de ventas, a las personas que están en la calle, visitando a las farmacias, a los supermercados, a los hospitales, de elementos que ellos pudieran entender y pudieran tener elementos hacia adelante de cierta predictibilidad y entender la farmacia que yo atiendo va en una tendencia hacia la baja, me está comprando cada vez menos. Yo entiendo esa tendencia, es una predicción y entonces reacciono y entiendo por qué está comprándome menos. Ese es un ejemplo. Nuestros vendedores, al tener esa posibilidad de entender y de decir hay una predictibilidad de la tendencia de esa farmacia, pueden hablar con la farmacia, entender qué está pasando, pero no solo eso. Lo que les hace la vida es mucho más productiva porque esas personas que están en campo no son el comité ejecutivo. Esas personas que están en la calle hacen uso de esas herramientas para poder mantener su trabajo, para poder ganar más, para poder reaccionar más rápido ante las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque la persona que está en la calle gana por productividad, gana porque las farmacias que tiene a su cargo siguen comprando, entonces le beneficia. Cuando nosotros le dimos ese tipo de herramientas, prácticamente no hubo escepticismo al principio, sí, porque cuando tú le dices a una persona, estoy haciendo una predicción del futuro, pues no sé, el futuro es el futuro. Es difícil que a veces te crean, pero cuando empiezan a ver que hay una probabilidad que es real, basado en millones y millones de datos, porque la predictibilidad es basada en un historial y en mucha data, esa es la base de todo, entonces empiezan a entender que es algo que les va a beneficiar en su vida, que les va a beneficiar en la relación con sus clientes y que van a tener una manera, vuelvo a mi palabra de siempre, divertida de tener una interacción en su trabajo. Porque ahora cada vendedor tiene en un teléfono inteligente la posibilidad de ver cuál es la predicción de venta de esa farmacia en los siguientes días. Y puede ajustar técnicas, y puede ajustar cosas, y puede pedir cosas, y puede decir, ayúdenme con este cliente, a este cliente le va a faltar estas medicinas, a este cliente le va a hacer esto. Entonces, el vendedor se convirtió, más que en un representante de ventas, en un consultor de ventas de la farmacia. Y eso hizo un cambio radical, porque la persona que está atrás del mostrador de una farmacia ya no solamente dijo, este es un tomapedidos, este ya me está diciendo más allá de lo que yo puedo necesitar. Y eso significa calidad de servicio, servicio al cliente. Y no solamente en la industria en la que juega Nadro, pero en muchas industrias, el servicio al cliente es el que define muchas veces la venta. Entonces... Y es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. La farmacia gana más, así el vendedor comisiona más, no se rota y es más divertido, claro. ¿Verdad? Pero, a ver, solamente esta información que les llega a su celular,
¿Está alimentado solamente por los pedidos históricos o también los vendedores convirtieron en una fuente de información para alimentar estos modelos de machine learning para predecir el futuro? Es una información de dos vías. Yo le digo no hay un camino de una sola vía. Todos los datos que ellos estén tomando, por ejemplo, en la calle, se suben a una infraestructura que hemos creado y hemos creado un lago de datos o varios lagos de datos, en inglés le llamamos los data lakes, en las cuales tenemos información clasificada y limpia. Esa es otra de las claves de la inteligencia artificial, limpiar la información para no crear variables que influyan en la toma de decisiones. Si uno tiene información sucia, tendrá decisiones sucias. Garbage in, garbage out, como se dice en inglés. Lo que hicimos primero es crear esas estructuras. Una de las decisiones más relevantes que tomó Nadro y que invertimos fue, si queremos ser sustentables en el futuro, necesitamos subirnos a la nube. Necesitamos tener poder de cómputo, necesitamos tener poder flexible de cómputo y necesitamos subirnos a la nube. Y nuestros sistemas principales los subimos a la nube y en la nube hicimos las estructuras de datos que se van alimentando minuto a minuto, día a día, segundo a segundo, para poder proveer información que se transforma hacia las personas que lo necesitan. Pero las personas que lo necesitan producen esa información también hacia los centros de la nube en donde tenemos nuestros data lakes para poder clasificar, limpiar esa información y que no distorsione las tomas de decisiones. Entonces, claro, es una información de dos vías y son informaciones masivas. La inteligencia artificial se basa en dos temas muy relevantes. Tener la cantidad suficiente de datos y la otra, tener el poder de cómputo para poder procesar esos datos en el periodo de tiempo que se necesite. Hay cosas en tiempo real que necesita. Si el vendedor, el representante de ventas está enfrente de un mostrador, de un encargado de farmacia, tiene que tener la información en tiempo real. De otra manera, la competencia está atrás de él. O de otra manera, si se tarda más del tiempo debido, el propio representante de esa farmacia dice, ven después porque tengo que atender a mis clientes, o se pierde la venta. La gran clave es entender cuáles son los tiempos que debe de tener en el que debes de hacer llegar y recibir la información. El representante de ventas es tiempo real, está ahí, no puede esperar. Claro, claro. Una persona en el corporativo, una persona en otro lado, puede esperar más tiempo. El procedimiento puede ser diferente. La clave es entender en qué momento necesitas y cómo la información. Y para eso hay estructuras que creamos de infraestructura, de software, de herramientas, de procesos para poder entender la información que llega en cualquier punto. Te doy un ejemplo. En Nadro, por eso que hablábamos al principio de que tenemos muy pocas horas para cargar un camión, que es la fase final, digamos, el proceso de picking tiene que ser en menos de 500 milisegundos. Significa en mucho menos de medio segundo se tiene que hacer el proceso de cada una de las medicinas, se tiene que piquear. El sistema le tiene que decir a la persona que le llamamos el picker qué medicina tiene que agarrar,
en qué pasillo está, a dónde se tiene que dirigir, qué tipo de medicina tiene que tomar en menos de 500 milisegundos. Si no lo hacemos así, esos milisegundos se convierten en minutos, esos minutos se convierten en horas y lo que afecta es a los choferes, a las personas que están en las rutas, que no van a llegar a tiempo, como lo decíamos al principio de la charla, a entregar un producto. Entonces, eso tiene que ser en tiempo real y mandar todos los elementos y toda la gran cantidad de datos y de elementos en tiempo real. Ese es uno de los ejemplos. Y eso es algo de lo que hacemos en Adro, por ejemplo. ¿Y cómo lo reciben? Cuéntanos de este vision picking, de la visión artificial, no solamente en el almacén, pero también enfrente del mostrador en la farmacia. Esa es una historia muy apasionante que tenemos, que también no salió de un requerimiento de alguna área de logística o de operaciones o de alguna área, sino salió del área de Business Technology. El asunto fue, ¿cómo hacemos que la gente que hace el picking pueda hacerlo de una forma divertida, con una calidad de vida mejor, más rápida y que pueda tener menos errores? Y lo que hicimos después de hacer muchos prototipos, de generar muchas ideas, de tener algunos fracasos, algunas ideas locas que no funcionaron, dijimos, primera situación, necesitamos que la gente tenga las manos libres, las dos manos libres para poder tomar de un anaquel las medicinas que tiene que tomar. ¿Cómo le hacemos y cómo quitamos la famosa handheld o el dispositivo en el que ellos ven el código de un producto o les dicen el código de una medicina y les dice a dónde ir y lo tienen que ver y tienen que teclear que ya lo tomaron, etcétera, etcétera? ¿Cómo le hacemos para quitar eso? Y después de muchas pruebas, muchas ideas, llegamos a la conclusión, vamos a utilizar los lentes con realidad aumentada. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener los lentes y en los lentes les pueda aparecer la imagen de lo que tienen que tomar. Ya no les aparezca escrita la imagen en una pantalla de una handheld, sino vean la imagen del producto que ellos tienen que tomar. Eso en la teoría ergonómica, solamente eso lo que hace cuando tú ves una imagen, eres mucho más rápido en tomar una decisión. Y lo que hicimos fue crear todo un ecosistema para que tuvieran ellos en una imagen el producto, para que les dijera con flechas y que vieran en su lente hacia dónde se tenían que dirigir, y les dimos la libertad de tener las dos manos libres para agarrar y tenían los lentes solamente. Entonces tenían manos libres. Y con los propios lentes ven el código de barras de ese anaquel y automáticamente el inventario se descuenta. Y entonces sí, se quitaron cerca de 7 procedimientos que antes se hacían, ahora se hace con una sola situación con el lente de realidad aumentada. ¿Cuáles fueron los resultados? Que después de hacer muchas pruebas, fueron muchos. Primero, la productividad se aumentó en más de 22%. A los pickers se les paga por productividad, lo cual rompieron récords de productividad, entonces pueden ganar más. ¿Qué significa que pueden ganar más? Que tienen una posibilidad
de elevar su nivel de vida de una manera diferente. Entonces lo hicieron de manera muy gustosa. La otra, los recorridos se hicieron mucho más inteligentes, los recorridos que hacen en un almacén. Esa fue otra de las cosas. Su calidad de vida aumentó y de esa manera lo que sucedió es que la empresa dio un salto en productividad, se redujo radicalmente el tiempo extra, porque ahora se terminan las tareas en menor tiempo, y la última parte de un proceso logístico, que es el surtido, para poder subir los productos a un tráiler, a un camión, se hizo en menor tiempo, lo cual significó que los trailers, que los camiones y las camionetas salieran con un mucho mejor tiempo para llegar mejor a servir a nuestros clientes. Fue una cadena que se desencadenó de mejora de procesos, pudiendo hacer esto con lentes de realidad aumentada. Y nos da mucho orgullo que eso lo hizo un equipo de ingenieros mexicanos. Inclusive se ha llevado esto y nos han dado reconocimientos internacionales porque eso rompió ciertos paradigmas en la logística. Y eso fue otro boom. Entonces las áreas de logística dijeron, ¿y por qué solamente lo tenemos en el área de picking? ¿Por qué no lo hacemos cuando recibimos mercancía de los trailers, cuando viene uno de nuestros socios, un proveedor, un laboratorio, con su trailer y descarga la mercancía? ¿Por qué no lo hacemos con los lentes? Y de ahí se desencadenaron muchas cosas que ahora estamos tratando de hacer con ese tipo de tecnologías que transformaron o que están transformando digitalmente la compañía. Inclusive la toma de inventarios. La toma de inventarios, estamos en una prueba de poder hacer la toma de inventarios con lentes de realidad aumentada. Eso genera los resultados que tenemos hasta el momento, un aumento en la velocidad de la toma de inventarios de un 15 a un 20%. Y eso significa dinero, eso significa eficiencia, eso significa menos errores, etcétera, etcétera. Es ahí donde hubo otro gran boom de la parte de la tecnología y la gente le empezó a gustar, le empezó a encontrar la forma y a decir, pues sí, no estábamos muy locos de decir que la tecnología era el core, o es parte del core de la compañía. Wow, Jorge, qué historia inspiradora, apasionante para cerrar el podcast. Muchas gracias por compartir estos momentos, wow, y estas historias reales de cómo la tecnología pues es un gran aliado para todos los stakeholders de la empresa. Pues empezando con los inversionistas que quieren mejor rentabilidad, mejor sostenibilidad, pero también pues con los empleados, con tus clientes y cómo la tecnología en el core del negocio realmente cambia vidas. Muchísimas gracias por compartir tus momentos. Wow, muchas felicidades. Vamos a todos a aprender muchísimo de estas historias y muchísimas gracias. Gracias a ti, Vera. Gracias a todos. Muy amables. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.